lo que es comunicación. Bueno, estos son puros temas teóricos, ¿no es cierto? Déjenme ver acá cómo vamos con el asunto de... Ya estamos aquí, acá. Ya, entonces me toca, sería la tarea de elaborar citas textuales y citas interpretativas. ¿A qué se refiere esta cita textual y cita interpretativa? Es citar, ¿no?, comentarios de un autor sobre un tema, digamos, puede ser el tema de ustedes, ¿no?, el tema de la tesis, y citar citas de, o sea, párrafo de algún documento que hable sobre el tema. En el uno pueden ser textuales, ¿no es cierto? Es un copy y pega, y al final este, hacen ¿cómo que se llama? Yo creo que sí han trabajado ustedes, sí han trabajado insertando citas, jóvenes, me confirman. Jóvenes, Sí, ingeniero, buenos días. sí han citado en los trabajos, no citas, citas, sí, y saben lo que es eso, ¿no? O al menos sí les han explicado Sí, ingeniero. esos temas con la directora del proyecto. Entonces, son temas, digamos, párrafos relacionados al tema. En los unos ustedes lo copian tal y cual como está, y al final, ¿no?, insertan esa cita, ¿no es cierto?, con el programa de Word. Y en la segunda parte, ustedes pueden decir, por ejemplo, un concepto que diga en las palabras del autor, y ustedes lo que hacen es el mismo sentido que quiere decir, pero utilizando otro orden y palabras similares, ¿no?, sinónimos que llaman, ¿no?, palabras sinónimos. Incluso la misma cita, ¿no? Hay un programa, creo que es en Word mismo, que ustedes ponen aquí, eh, hace clic en la palabra y le sale la palabra sinónimo, y usted da clic y va cambiándole la palabra. ¿Sí me entienden? ¿Sí han hecho eso ustedes, jóvenes? No lo he hecho, pero lo estoy entendiendo. Sí, o sea, ustedes la misma palabra, ustedes le ponen, ahí le hacen clic y le sale la similar, entonces usted pone ahí, coge la otra palabra. Esa es una forma, ¿no es cierto? ¿Por qué se da este caso? Porque ahí en los trabajos de investigación ustedes saben que tiene que pasarse una, un antiplagio, ¿no es cierto? Entonces el antiplagio va a detectar los, las párrafos que están siendo sacados de otros libros, o sea, identifica rápidamente que eso es una copia. Entonces, si tiene usted un documento científico, una tesis, digamos, y la pasan por ahí, le va a salir en colores, le sale, ¿no? Y le sale el porcentaje de citas que son copiadas, ¿no es cierto? Se llama porcentaje de plagio, le dicen. Y en el documento sale coloreado dónde están los párrafos que han sido plagiados. Entonces, para evitar eso, realmente los estudiantes, ¿no es cierto?, lo que hacen es parafrasear, ¿no es cierto? Parafrasear le dan el mismo sentido, ¿no? Y le cambian las palabras, pero ahora, para que no salga así, también ustedes tienen que citar, ¿no? Tienen que citarlo también, incluso a veces se cita y se parafrasea, se hacen las dos cosas, porque el programa a veces sale que está plagiado, pero a pesar de tener la cita, entonces a veces hay que hacer las dos cosas. Entonces, van a hacer un trabajito, ¿no?, con el tema que ustedes tienen, ¿no es cierto?, ¿no? Les estoy explicando la tarea 3, ¿no es cierto?, que está aquí abajo, que dice hacer 5 citas textuales y 5 citas interpretativas. O sea, la una, simplemente con el tema que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, ¿no? Con el tema que ustedes ya tienen, que están desarrollando, elaboran, ¿no?, 5 párrafos que hablen sobre el tema de algún documento, ¿no es cierto?, y le insertan la cita al final. Y en los otros, ¿no?, copian los mismos,
o pueden ser los mismos párrafos, ¿no? Sí, puede ser lo mismo, el mismo párrafo lo copian. A ver, vamos haciendo así, vea. Primero, bueno, tienen que tener el tema, ¿no es cierto? De ahí elaboran 5 citas textuales. Y a continuación, la misma cita las ponen, pero parafraseadas, para poder comparar lo que tenían con lo que ustedes han cambiado. ¿Sí me explico, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero, sí. Ya, Sí, entonces sí. vamos a hacer eso más tarde, ahorita no vamos a dar clase. Más tarde yo les subo la tarea, puede ser para el día de mañana, que ya tengan tiempo de subirla, cosa que vamos avanzando en eso. Son 5 citas textuales y 5 citas parafraseadas, nada más. Las mismas 5 citas que ponen arriba, que son párrafos de autores que hablen sobre el tema que ustedes están yendo a investigar, y abajo le ponen las 5 citas mismo, igualito, ¿no? Pero parafraseando, cambiando ciertas palabras por otras. Claro, cada uno, si son, a ver, si que están haciendo un tema del proyecto, ¿no? Si en caso van a hacer un tema del proyecto, del proyecto del PIS, ¿no? Si van a hacer algo de eso, ustedes tienen que ponerme abajo, primero el tema, ¿no es cierto? ¿No? Poner el tema, y de ahí ponen la cita, y acá ponen si son 3 personas que están formando el grupo, ¿no? Ustedes me ponen ahí, ¿no? Grupo tal, para saber que el mismo trabajo me van a subir cada uno de los 3. ¿Sí me explico? Si van a hacer el mismo trabajo, pueden hacer los 3, suben el mismo trabajo, pero cada cual debe subir su trabajo, porque el trabajo en el modo tienen que subir todo, porque el que no sube se queda sin nota. ¿Estamos claros, jóvenes? No sé si hay Sí. alguna una inquietud, alguna pregunta en eso. Cristian, Una preguntita, ingeniera. Ingeniero, perdón. dígame. Eh, ¿El tema es en base al proyecto de aula o el de PIS? Si tienen el proyecto, ya tienen el proyecto del PIS, háganlo del PIS. Y si no, pues Ya, muy bien, gracias. tienen el proyecto de aula, ya Mayerly, ya vaya exigiéndole los temas, ¿no? Le tienen que estar en cada uno de sus temas escogidos, el proyecto de aula. Preferible, si yo, por mí, sería el proyecto del PIS, ¿no? Que es lo que es más detallado, porque el proyecto de aula está más sencillo, ¿no? Pero el PRI sí necesitan todo esto que estoy diciendo, sí, porque estas son teorías que van a ir en el proyecto del PIS, van a ir, todo eso, estas citas, no, son párrafos relacionados al tema que ustedes van a investigar, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna otra pregunta, Orala, Ausa. Ingeniero, sí, le iba a decir, a más tardar mañana le estoy enviando la lista, porque ya tengo, Ya, son 10 grupos, tengo ya, 6, ya, faltan ya. 4 todavía que no me han enviado el tema. Bueno, entonces exíjale, ayúdeme con eso para poder antes del fin de semana ya tener los temas, porque usted sabe que es corto de tiempo, ya no es cuestión ni de ustedes ni de nosotros, sino que así está organizado. Peor con este asunto de que al final yo hubiera querido ser presencial, pero al final no se pudo por todos estos problemas de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a dejar ahí, vamos a compartir el archivo que estamos estudiando. No me acuerdo, a ver, por dónde es que vamos con el archivo. Ya, ¿por dónde llegamos, Mayerly? Ya vimos esto, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. El científico ya vimos.
que eran artículos, monografías, informes. Mira, yo no recuerdo nada de eso. Bueno, vamos a ver de aquí de tipos de textos científicos, ¿no es cierto? Vamos a ver los tipos de textos científicos. Entonces, básicamente aquí tenemos 4 tipos, ¿no es cierto? Los tecnológicos, ¿no? Los didácticos, ¿no es cierto? ¿No? Para la educación, ¿no es cierto? Pueden ser simplemente de divulgación o son textos de consulta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es un texto tecnológico. Son información que contiene y procede de algún área de la ciencia. Tienen un fin utilitario, dar información, como ejemplo están los manuales instructivos o folletos, ¿no es cierto? Eso es lo que le conversaba, de la información de, digamos, de maquinarias que vienen del extranjero. Entonces, los fabricantes son los que tienen ese tipo de información, ¿no? Son información técnica, ¿no? Técnica en el sentido que son para usarla, para usar el equipo, ¿no? No se llama información técnica, no es información tecnológica. Didácticos, ¿qué tienen? Tienen que ver con la parte de la educación, ¿no? Para enseñar algo, está diseñado para facilitar el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿No? Esos son los textos didácticos, ¿no? Textos de divulgación se presentan en forma sencilla, clara y comprensible para la mayoría de las personas. Se presentan como folletos, como trípticos, como revistas, ¿no? Eso ustedes han hecho, me imagino, esos trípticos son unos folletitos sencillos, ¿no es cierto? Se presentan en ferias, ¿no es cierto? ¿No? Para dar información breve y resumida del equipo, de algún proyecto que se haya presentado en una feria, ¿no es cierto? De folletos, trípticos, revistas son textos de divulgación y textos de consulta, ¿no? Contienen información básica sobre temas o tópicos específicos. Entre ellos están diccionarios, enciclopedias, ¿no? Bueno, todo eso. Nosotros habíamos visto, hemos visto esto de acá, déjame ver. Bueno, características y propiedades, verificabilidad, y esto ya vimos, precisión, claridad. Bueno, esta propiedad del texto científico, bueno, no está ahí, pero bueno, aquí está un esquema, ¿no? De las propiedades. No se puede confundir con características del texto científico, ¿no? Bueno, aquí habla de cohesión, coherencia, ¿no? Informatividad, intextualidad, situación. Bueno, esto no está en el tema. Vamos a ver ahorita, porque hay una parte que ya hablan de los ensayos, ¿no es cierto? Que es un ensayo científico. Entonces, el ensayo es un tipo de texto en prosa. ¿Qué significa en prosa? En lenguaje corriente, ¿no es cierto? Usted sabe que el texto científico no es en lenguaje corriente, es en tercera persona, ¿no es cierto? No es que yo hice, no, nosotros hicimos algo, no, tiene que ser en tercera persona. En cambio aquí el ensayo científico es un texto en prosa, que significa es el lenguaje normal. Generalmente de tipo expositivo, argumentativo, en el cual el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su lección. A ver, vamos, para ser más interactivo, hagamos que el señor Piña, no, señor, si está conectado Piña, nos ayude con la lectura de aquí, de esta diapositiva, que son los ensayos científicos, ¿no es cierto? Ayúdeme con eso, por favor. El ensayo científico. El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente el tipo expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Su punto de vista más o menos subjetivo, dependiendo del tipo del ensayo que sea. El ensayo es un género literario. Espera un ratito, Piña. Miren las características del ensayo científico, ¿no es cierto? No, este tema está dentro de del sílabo de ustedes, ¿no es cierto? Por eso se lo está dando. Mire, esto es completamente diferente
al texto científico. En primer lugar, ¿no? Dice escrito en prosa. Si ustedes ponen el significado de prosa, significa el lenguaje normal y muy corriente que se da, ¿no? En una conversa. Ese es prosa. Eso es lo que dice el diccionario. Además, ¿qué dice? Que es subjetivo, o sea, que son comentarios, digamos, que nacen de la persona o del investigador o del autor en todo caso, ¿no es cierto? Son subjetivos, no es, en cambio el texto científico habíamos visto que es objetivo, ¿no es cierto? Una de las características del, del texto científico era objetivo, aquí no, aquí dice que es subjetivo, ¿no? A ver, siga Piña. El ensayo es un género literario, o sea, una de las formas que tienen las obras artísticas del lenguaje, en la cual un autor aborda subjetivamente un tema, echando mano a la información que desee para sostener un punto de vista. A esto se le conoce como ensayo libre o ensayo literario, o como lo expresa el poeta y ensayista venezolano Armando Rojas Guardia. La fiesta subjetiva del concepto. Siga. Sin embargo, también es usual que el ámbito académico se realice la escritura de ensayos, los cuales en cambio se someten a estándares de objetividad rigurosa, meteorológica y formatos más o menos establecidos. Ello aplica al ámbito científico, humanístico, científico, social. Ya, siga. Características de un ensayo. A ver, un ratito. Así como vimos características de los textos científicos, aquí vamos a ver las características de un ensayo, ¿no es cierto? A ver, siga. Las principales características de un ensayo son: se trata de un escrito en prosa, riguroso, en tono y formas, que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura respecto al mismo. A ver, un ratito. Cuando se habla de investigación explorativa, ¿no? Es simplemente, como dice ahí, ¿no? Revisar la información, ¿no? Dar conceptos, puede ser personales o de la misma investigación, pero es algo, explorativo significa algo superficial, ¿no es cierto? No tan profundo, ¿no? Eso se llama explorativo, una investigación explorativa. Siga. A menudo está escrito con fines pedagógicos o Propedéutica. o también para sumar conocimientos un área específica de la academia. Ya. Se considera un género literario perteneciente a la didáctica emparentado con la miscelánea, la epístola o la disertación. Ya. Siga. Su extensión puede ser variable, desde unas o pocas páginas hasta un libro entero. Ya, entonces, ya sabemos entonces pero un ratito, las características, ¿no es cierto? La principal característica se trata de un escrito en prosa, ¿no es cierto? Su finalidad es de tipo explorativa, ¿no es cierto? Aquí está a menudo con fines pedagógicos, propedéuticos, o sea, es para la enseñanza, ¿no es cierto? Se considera un género didáctico perteneciente a la didáctica, un género literario perteneciente a la didáctica, y la extensión puede variar, ¿no? De ser páginas, de pocas páginas hasta un libro entero. Esas son las principales características de un ensayo. A ver, el señor Icaza, vamos, Ya, ayúdeme con la lectura de esto, de los tipos de ensayo, ¿no es cierto? ya. Tipos de ensayos. El ensayo generalmente se clasifica de acuerdo al área del saber al que pertenezca y a la metodología empleada en su escritura. Así podemos hablar de ensayo literario, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido.
no tiene otro propósito que el discurrir mismo del autor, y por ende puede ser todo lo subjetivo que desee, aunque siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, culto o sensible. Ensayo científico. Aquellos que son elaborados con fines de exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico, por escrito. Distinta de reportes, informes y otros textos más enfocados en contra lo sucedido. Los ensayos científicos suelen ofrecer interpretaciones, lecturas e información objetiva, ya que son consumidos entre una comunidad especializada. Ensayo académico, similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, que ponen a Ya, prueba sus dotes investigativos. un ratito, y casa. Miren aquí, cuando estamos viendo los tipos de ensayos, ¿no? Que hay ensayos literarios, hay ensayos, de tipo científico, ¿no? Miren las características del ensayo literario, habla de que es subjetivo, ¿no es cierto? ¿No? Y en cambio el ensayo científico, ¿no? Es diferente, ¿no? Dice, aquí dice, los ensayos científicos suelen ofrecer interpretación de lectura objetiva, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de ensayos y cada uno tiene sus características, ¿no? El ensayo literario es el que hemos estado viendo en antes, pero también damos cuenta que hay ensayos científicos que tienen sus características propias, ¿no es cierto? Ahí, a ver, siga, Icaz. Ya, ensayos académicos, similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, que ponen a prueba sus dotes investigativos mediante la redacción de ensayos de corte formal, expositivo, riguroso, metodológico, como son las tesis de grado. Ya, algo que quería, antes de avanzar, perdónme un ratito, Icaz, quería consultarle si no tienen mayor inconveniente en el asunto de las citas que tienen que hacer, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre a alguien que no haya hecho citas en algún trabajo de investigación. Yo realmente no sé cómo hacerlas en Word. Ya, mira, ahí, hay un, hay en YouTube, simplemente tú lo pones ahí, dice insertar cita, y te indican cómo es citas para insertar en Word. Simplemente es el párrafo, ¿no? El párrafo, no sé, pues ahora como lo copian nomás y pegan, bueno, y al final Recording in progress.
A ver, como estábamos comentando, sí se vieron la imagen del archivo, ¿no? Jóvenes. Sí, sí la podemos ver. Sí, Ya, Sí. pues estamos conversando sobre el asunto de las citas, ¿no? Es algo, no es algo complicado, simplemente después de que terminan el párrafo al final, ustedes van arriba ¿cómo se llama? Donde están todas las, las alternativas de ahí del Word, y ahí ponen insertar, y ponen, van a donde dice insertar citas. Aquí creo que dice por aquí. Ah, no, aquí no me sale. No, este es otro programa. Bueno, y en Word sale, no, insertar cita, y ahí ponen los datos del autor, ponen la fecha, bueno, como le piden unos datos ahí, entran, aceptar, y ya le sale entre paréntesis, le sale el nombre del autor y el año. Eso es lo que sale ahí al final, ¿no? Eso no es que ustedes lo digitan, eso lo hace el mismo sistema de Word. No sé si tienen alguna pregunta, joven. Entonces, como le estaba explicando, el trabajo es simplemente, ¿no? 5 citas, cinco párrafos relacionados al tema, y esos 5 mismos párrafos ustedes le van a cambiar las palabras para darle el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido, pero con palabras sinónimas, nada más. Bueno, ¿quién estaba leyendo? ¿Y Cáceres? Sí, yo. Ya, entonces sigamos con lo que es las partes de un ensayo, ¿no es cierto? Ya vimos lo que es tipos de ensayo, ¿no? Hemos visto características de un ensayo, ¿no? Ahora vamos a ver las partes de un ensayo. Ya. Ya. Partes de un ensayo. No existe una forma única o universal de estructurar un ensayo, especialmente un ensayo literario cuyo contenido es enteramente decidido por el autor. Pero a grandes rasgos, y como muchos otros textos similares, es posible dividir un ensayo en 3 grandes momentos. Introducción, en donde se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo, o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. Hay muchas formas distintas de plantear una introducción ensayística, pero siempre cumplen con abrirle la puerta al tema a sus lectores. Nudo o desarrollo. Ya, un Es el ratito. corazón Entonces, del... espérate un ratito. La introducción es casi lo mismo que el concepto de introducción en un ensayo, es casi lo mismo que el concepto de introducción en un texto científico, ¿no es cierto? ¿Qué era la introducción, ¿no es cierto? Era ahí que el abordaje del tema, ¿no? Pero para tratar de, de cautivar al lector, ¿no? Para que siga con la lectura, ¿no es cierto? Entonces dije, se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo o que será necesario para que el lector pueda proseguir. Hay muchas formas distintas de plantear una introducción ensayística, pero siempre cumplen con abrirle la puerta al tema a sus lectores, ¿no es cierto? Es un adelanto, ¿no? De lo que se va a tratar la obra. Ya, sigue. Ahora la segunda parte del ensayo es, el nudo de desarrollo, que es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Si se trata de un ensayo académico, el nudo incluye los resultados, el debate conceptual, las teorías, etc. Cierre o conclusión, que brinda al lector las interpretaciones finales de lo que ya ha leído, retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llega al punto de llegada. ya, entonces, tenemos 3 partes principales del ensayo, ¿no es cierto? La introducción, ¿no? El desarrollo y las conclusiones, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a seguir ahora, ¿no? Con el texto científico. Aquí vamos a ver lo que es cómo se realiza o sea, los pasos que van a seguir para escribir un texto científico, ¿no es cierto? Aquí el tema que nos están dando habla sobre el cine como actividad educativa, ¿no es cierto?
en cuanto al título del texto, un texto científico. Entonces, vamos a ver ahora entonces los pasos para escribir un texto científico, ¿no es cierto? A ver, ¿sí están viendo, jóvenes? Sí, ingeniero, sí podemos Sí, ver. sí se ven. ¿Y por qué no los veo a ustedes? Déjenme ver. Déjenme. Ah, es que tienen apagadas las cámaras, ¿no es cierto? ¿Por qué apagan las cámaras? Yo no veo a nadie. A ver, entonces, vamos a ver ahora cómo se escribe un texto científico. O sea, eh, como le digo, son los pasos, ¿no?, que usted debe dar para comenzar a hacer su tema, su proyecto. Entonces, vamos a contar ahora con la participación voluntaria del señor Cristian Orrala. A ver si nos ayuda, ¿no? Para que nos indique, vaya leyendo aquí el proceso para escribir un texto científico, ¿no? Aquí dice proceso para escribir un intertexto o un texto científico, que es lo mismo, ¿no? A ver, siga, Ya. Corral. Proceso para escribir un texto científico. 1. Localizar fuentes de información válidas, de 2 o más de acuerdo al tema a trabajar. Ya, ahí está parte 2. importante, ¿no? Perdón, un ratito. Primero tienen que tener la información, ¿no? La fuente de dónde van a sacar la información. Porque si al rato ustedes tienen un tema y no tienen la información, solo simplemente porque les gusta el tema, ¿no? Entonces no van a poder desarrollar el trabajo. Tiene que ser donde vean que ustedes hayan ya, o sea, bueno, para una tesis, ¿no? Primero usted escucha el tema, alguien le comentó el tema, usted va al internet y busca, ¿no? Si ahí usted ve que hay bastante información, usted hace recopilar toda esa información, ¿no es cierto? ¿No? Y en base a eso usted ya va ordenando esa información y le va dando más o menos un sentido hacia dónde quiere ir, ¿no es cierto? Pero la parte primero localizar la fuente de información válida, ¿no? Válida se refiere a que, digamos, para una tesis no se puede ir a, como dicen, al rincón del vago a buscar así información sobre eso, ¿no? Dice, eso no son fuentes válidas, ¿no? Digamos, pueden ser PDF, ¿no? De libros, ¿no? Ya de autores, esa información que ya es más, o es fidedigna, o si no también, si quieren datos estadísticos, ¿no? Buscarlo digamos, en la Organización Mundial de la Salud o en organismos que son, que tienen la información, validada, ¿no es cierto? No pueden entrar a cualquier lado porque se pueden topar con información que es falsa y entonces ustedes van a tomarla eso para su tesis y no de repente hay un profesor que se especializa en eso, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta y depende del rato de la sustentación, me encuentran con problemas, ¿no? Que sí ha habido así casos, ¿no? Que el alumno llega hasta el punto de la graduación y después cuenta que a veces no ha sido completamente bien estructurada esa tesis y lo mandan regresando a que haga de nuevo la tesis, ¿no? Porque no está de acuerdo a los parámetros o algún concepto no le gustó, ¿no? De repente hay un caso, ¿no? Un concepto no le gustó a uno de los jurados y simplemente le dicen, no, eso está mal. Entonces vaya de nuevo a reformular ese trabajo, ¿no? Que se ha pasado, ¿no? Pasa esas cosas. A ver, siga don Orrala. Ya. 2. Leer y comprender la información de las diversas fuentes localizadas. 3. Realizar un esquema de representación del conocimiento, mapa mental o mapa conceptual, con síntesis de las ideas principales y secundarias de las lecturas. Integrar en un esquema de conocimiento las ideas de las diversas fuentes. 4. Comenzar a redactar a partir del tema cognitivo, de manera congruente, no olvidando citar y utilizando conectores textuales. Ahí está clarito. No olvidar citar. No olvidar citar. Entonces, los conceptos que ustedes vayan investigando, si no lo citan, están ustedes diciendo al programa que eso es de su autoría. Entonces, el momento que ingresa esa información, como que usted lo ha hecho, le va a salir eso como plagio.
¿Estamos claros? Bien, entonces, 4 pasos importantes, ¿no? Localizar la fuente de información, comprender la información, realizar un mapa conceptual, ¿no? Y de ahí comenzar a redactar a partir del mapa conceptual. Bueno, aquí está también, ¿no? En parte más o menos cómo se comienza a escribir, ¿no es cierto? Aquí dice, ponga el mapa conceptual, verifique la secuencia lógica de ideas, ¿no es cierto? Porque a veces usted tiene información y la información tan esparcida, ¿no? Que a veces dice, ¿por dónde arranco? Ustedes dicen, ¿no es cierto? Entonces usted debe más o menos hacer un esquema de qué va a poner primero, ¿no? Porque tiene que tener un orden, ¿cómo que llaman? Un orden deductivo de las ideas, ¿no es cierto? No puede ir una cosa por acá, otra por acá, regado, da la impresión de que no tiene un sentido el trabajo. Entonces tiene que darle un orden de ideas, ¿no es cierto? Para ir desarrollando el trabajo. Y de analice las convergencias y divergencias de las ideas y diversas fuentes, ¿no es cierto? Empezar a escribir tomando como guía el mapa conceptual que habíamos hablado y revise las congruencias, o sea, congruencia significa similitud, ¿no? De ideas en la redacción. A ver, cómo conectar ideas entre párrafos. Claro, por ejemplo, un párrafo que termina, el siguiente debe estar relacionado al anterior, ¿no es cierto? ¿No? Con una secuencia de ideas, ¿no? Y de ahí puede ir cambiando de a poco va cambiando, ahí va cambiando, digamos, el tema, ¿no? Pero ya le digo, los párrafos tienen que ser si son, a pesar de ser de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Tienen que al final tener un sentido del pensamiento que usted quiere transmitir al lector que va a ir ese trabajo, ¿no es cierto? No puede ir un párrafo que diga una cosa y el otro párrafo dice otra cosa y el otro párrafo dice otra cosa, al final no llega a dar una idea de lo que usted quiere exponer, ¿no? ¿Estamos claros, jóvenes? Un ratito. Ya, entonces, déjenme ver, déjenme ver un ratito, espérese un segundito. Ya, entonces, hoy día, no, hoy día según el cronograma, está viendo el sílabo de la materia nuestra. Entonces, hoy día tenemos que ver lo que es comunicación científica, ¿no? Esto, como dice, este es el inicio de la clase, ¿no? Lo que es comunicación científica.
¿no? Hasta el anterior es lo que tenemos que haber cubierto hasta el día de ayer. Entonces, vamos a entrar a lo que es comunicación científica, ¿no es cierto? Aquí yo les he preparado unas presentaciones, conceptos cortos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta en lo posible resumir para que no se riegue tanto y vayan a lo concreto. De repente se pregunta en un tema de tesis, en un examen, le pregunto qué es comunicación y ustedes van y vienen y simplemente dicen cuál es el fin de la comunicación. Dice, su fin, comunicar la información obtenida del proceso de investigación. Esos conceptos así chiquitos, ¿no? Es comunicar la información obtenida en un proceso de investigación, ¿no? Ciencia que no se comunica, ciencia que no existe, ¿no es cierto? Es como cuando dicen en las empresas, variable que no se controla, ¿no? Variable que prácticamente no, es un proceso que no es controlado, ¿no es cierto? Porque en la empresa todo tiene que ser medido. Entonces, lo mismo aquí, la ciencia que no se comunica es ciencia que no existe. Estamos viendo la primera parte del archivo que corresponde a la sección de comunicación. Dice, comunicación científica no es una comunicación social, o sea, una conversa entre amigos, no es una comunicación científica, ¿no es cierto? Ninguna de las redes sociales, ¿no?, entra en lo que es comunicación científica, ¿no? Aquí está el Facebook, Twitter, ¿no? Esto no es comunicación científica, es, es comunicación social, eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de la comunicación científica? Es comunicar la información obtenida en un proceso de investigación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto? ¿No? El objetivo, ¿no? O el objeto de la investigación científica. Estudiar cómo el investigador difunde la información, ya sea por vías formales o informales, ¿no es cierto? Estudiar, el objeto de la comunicación es estudiar cómo el investigador difunde la información, ya sea por vías formales o informales. Entonces, ¿qué es comunicación científica? Aquí tenemos que dice el conjunto de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica en la sociedad humana. Ese es el proceso de comunicación científica, es el conjunto de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica, ¿no es cierto? Pero no es solo informar, ¿no?, y transmitir, sino también intercambiar información, ¿no es cierto? Eso es comunicación científica, ¿no? Igual, así como cuando ustedes, no sé si ustedes han asistido como que le llaman, una especie como de talleres, ¿no es cierto? Donde vienen generalmente docentes del extranjero, ¿no? Vienen a hacer digamos, como una ponencia, ¿no? Hablarse de un tema específico, digamos que digamos, el uso de tal programa de educación en la ciudad tal, ¿no? Él viene a contar sus experiencias, ¿no es cierto? Cómo le ha ido, ¿no? En los que estamos presentes, ¿no?, también hay no solo él se dedica a hablar, sino también la gente puede opinar, ¿no? No, yo la verdad que yo también tengo ese problema, pero no, yo también dice acá en mi escuela, en mi colegio tal, he aplicado tal cosa, pero a mí me ha ido bien. Bueno, ese tipo de información que va y viene, ¿no? ¿No? Eso es prácticamente la comunicación científica, porque por ejemplo, en este caso el ponente, ¿no?, está indicando exponiendo su experiencia, ¿no? Y también los que están presentes también pueden, también en este caso, ¿no?, opinar. Es un intercambio de información, ¿no?
Tipos de comunicación científica, pueden ser oral, pueden ser escrita. A ver, ¿quién me ayuda con esto? A ver, una niña, que queremos escuchar una voz dulce. A ver, no veo aquí las niñas. A ver, ¿quién es? López, Chávez. Sí, ingeniero. Chávez, ayúdeme leyendo ahí. Dice, tipo de comunicación. Tipos de comunicación científica. Habla un Comunicación poquito oral. alto porque yo soy medio sordo. ¿Sí me escucha? Ahí sí. Ya. Tipos de comunicación científica. Comunicación oral. Etapa de convencimiento y explicación verbal y o audiovisual del resultado científico logrado. Comunicación escrita. Etapa en que se resume en un documento y luego se publican los resultados de investigación alcanzados. Ya, a ver, ahí esperemos un ratito. Entonces, dice, comunicación oral, ¿no es cierto? Estamos hablando de que cuando el investigador, ¿no? Después de que ha hecho su investigación, digamos que una ingeniera ha investigado sobre el uso de la leche de cabra en la fabricación, digamos, o en la alimentación, ¿no? O en la fabricación de productos derivados de la leche, ¿no? Usted sabe que de la leche se puede sacar queso, se puede sacar carne, ¿no? Carne se puede sacar mantequilla, bueno, algunos derivados de la leche. Entonces, pongamos que en una población haya especialmente en la zona de la costa, no hay vacas, pero hay cabras, por decir. Entonces, el proyecto haya sido, por ejemplo, de enseñarle a las personas de esa zona a fabricar, por ejemplo, queso de cabra, carne también, porque tiene proteína, ¿no es cierto? La leche, ¿no? Puede traer una mayonesa, ¿no es cierto? Muchas cosas pueden, así como se fabrican cosas de las leches, también se fabrican de la leche de vaca, se pueden fabricar de la leche de cabra. Entonces, viene la investigadora y viene a comunicar eso, ¿no? Digamos, a la universidad, da sus charlas sobre cómo hizo eso, ¿no? Entonces, de ella se vale de imágenes, de fotos, ¿no? De todo eso que sirve para dar a conocer el trabajo de investigación que ella ha hecho, ¿no es cierto? Esa es una comunicación oral, ¿no? Puede utilizar proyectores, puede utilizar CPU, ¿no? Puede utilizar cualquiera de esos tipos de medios, ¿no es cierto? Y la comunicación escrita, ¿no? Es el documento, ¿no es cierto? Donde se está resumiendo, ¿no? Ya la información. Entonces, esa información, por último, puede ser, digamos, no puede ser una tesis, puede ser un proyecto, ¿no es cierto? Que tiene ya su formato, y en donde las personas que necesitan esa información van y consultan, ¿no? Entonces, pues ahí está se supone que el autor ha, ha, ha puesto toda la información del desarrollo, ¿no? Porque la idea es que ese mismo proyecto pueda ser, digamos, aplicado en otras partes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van con esos datos, ella les va a explicar cómo se hizo, cómo se fabricó esto, cómo se hizo el otro, y usted con ese mismo conocimiento, usted puede fabricar los mismos productos o mejorarlos, ¿no? Por último, sacar un mejores productos, pero siempre en base a la información escrita que queda del investigador, ¿no es cierto? Donde debe quedar todo, todo ahí, ¿no? Indicado, ¿no? Cómo obtuvo, qué pasos hizo, ¿no? Claro que a veces, a veces son informaciones que, por decir, valen dinero, ¿no es cierto? Digamos, una vez tengo una empresa donde yo andaba era gerente de ventas, ¿no es cierto? Nos reunimos ahí con unos señores empresarios, en todo caso. Y entonces estos empresarios nos contaban ahí que ellos financiaban, ellos compraban, iban a las universidades y compraban proyectos, ¿no es cierto? Decían, por ejemplo, fabricación, yo qué sé, de ácido clorhídrico a partir de una fuente nueva, por decir, que habían inventado los muchachos, habían descubierto los muchachos de la universidad, o de algún producto, y ellos iban y le compraban, ¿no? Le compraban los traían como especie de socios a estos estudiantes,
y ellos lo que hacían es llevar de la parte teórica, de la parte de laboratorio experimental, a la parte piloto y de ahí a la parte ya industrial, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que para llevar un proyecto de un tipo de investigación a la parte industrial no es fácil, ¿no es cierto? Tiene que usted primero ir cumpliendo etapas, ¿no? Una de las etapas es la etapa de investigación a partir de planta piloto, ¿no es cierto? De la parte experimental se pasa a la parte piloto, ¿no? Equipos pequeños donde más o menos se controlan las variables y ustedes pueden más o menos determinar si le va, qué necesita, qué variables necesita, ¿no? Qué tiempo. Entonces, con eso, unas pruebas pilotos a pequeña escala, porque puede que le salga mal, entonces no va a desperdiciar este material, ¿no? Se hace a escala piloto y de ahí ya viene ya a nivel industrial, ya, por decir, se necesita un secador, de qué capacidad, de un molino de qué tamaño, de qué HP. Entonces, ahí viene ya la parte de diseño que es otra parte ya, después ya para la parte industrial. Porque ustedes saben que a nivel laboratorio se controlan unas cuantas variables pero no da no da la idea, pero a lo que yo me refiero es que sí, en otros países sí hay, ¿no? Gente que se dedica a comprar tecnologías de los mismos estudiantes, ¿no? Y las aplican, y el tipo me decía que estaban ganando buen dinero, ¿no? Ese industrial, con la información que había sacado de la universidad, de los estudiantes, ¿no? Hay esos casos. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Isaac Vera. Gracias. Comunicación oral y escrita, estamos viendo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación escrita, ¿no? Que eso les interesa a ustedes. A ver, lea, por favor. Yo debe leer. Comunicación escrita. Algunos documentos científicos de tipo escrito. Artículo científico. Son de extensión relativamente corta, de 10 a 25 páginas. Explica el método empleado en la investigación, así como los principales resultados del estudio. Libro. Generalmente son de un alto número de páginas y se estructura en capítulos. Un ratito, Vera. Bueno, en cuanto al libro, hay diferentes extensiones, ¿no? Hay libros pequeños, ¿no es cierto? Hay como folletos también que lo sacan, no para dentro de la universidad, sino lo sacan, lo publican, ¿no es cierto? Tenía un compañero, un amigo, un profesor que era de física, él sacaba folletos, pero o sea, en imprenta, ¿no? Él lo mandaba a hacer en imprenta, pero era un folleto pequeño, por decirla, hablaba de las fórmulas de física, ¿no? Para obtener, por ejemplo, áreas, volúmenes, fórmulas aplicadas en los capítulos de física, ¿no? Tenía una maestría en física, ¿no? Actualmente es ¿cómo se llama? Es el que era el vicerrector, ¿no? De un colegio. Entonces, él sacaba estos folletos, ¿no es cierto? De la parte de física, que no eran libros, eran simplemente como como resúmenes nomás eran, ¿no es cierto? Ya, siga Verás, estamos viendo los tipos de comunicación escrita, ¿no es cierto? Ok, bueno. Ponencia. Son documentos cortos, entre 10 a 15 páginas, generalmente cuyo propósito es resumir los resultados de investigación. De ellas derivan las presentaciones de PowerPoint u otro formato que es expuesto en eventos científicos. Tesis. Documento extenso de 80 a 100 páginas donde se presenta el resultado de una investigación de grado o posgrado. Ya, un ratito. Ponencia, ¿no es cierto? Eso es, bueno, para los que ustedes están recién iniciados, pero yo sí he participado como oyente nomás, ¿no? Y esos que vienen profesores del extranjero, ¿no? Vienen a contar sus experiencias en aplicaciones digamos, de algunos programas de computación, cómo los aplican en otros países, ¿no es cierto? ¿No? O cómo se lleva ¿cómo se llama? La educación en las personas con discapacidad, por decirlo. Todo eso son experiencias propias, ¿no? Que el investigador
ha realizado y que tiene, y que tiene un documento, ¿no es cierto? Y viene a exponer digamos, acá la universidad, hace contrato con la universidad, entonces los traen a estos investigadores. Entonces, esos son ponencias, ¿no? Que vienen y a disertar sobre lo que ellos han hecho a nivel, ya a nivel, pero siempre a nivel de academia, ¿no es cierto? Y la tesis, bueno, la tesis es un documento más grande, ¿no? Más extenso, en los que ustedes hacen generalmente para un, para un, una grabación digamos, de tercer nivel, ¿no? De cuarto nivel, ¿no es cierto? Esos son ya tesis, documentos extensos, donde presentan resultados de una investigación. Como habíamos dicho, la investigación puede ser teórica, ¿no es cierto? Como el caso de ahorita, ustedes van a hacer solo otra investigación teórica, pero válida, ¿no es cierto? ¿No? Que también es parte de la investigación. Y la investigación ya a nivel ya puede ser de diseño, construcción de un equipo, ¿no? Que se da a nivel de ingeniería, ¿no es cierto? Ya usted tiene que, ahí se tiene que fabricar equipos, o si ya está fabricado, usted tiene que correr ensayos dentro del equipo, también puede ser, ¿no? Ya el equipo está fabricado y usted lo que hace es correr ensayos, toma datos, ¿no? Hace las gráficas y hace interpretación de los resultados y saca sus conclusiones conclusiones, recomendaciones respecto al tema que está haciendo, ¿no? Y les comentaba yo que cuando hay un compañero, ¿no? Con un mismo trabajo nos grabamos tres, ¿no es cierto? El compañero hizo el equipo, ¿no? Hizo unas corridas de que el equipo funcionaba, pues, unas corridas, en este caso de la contaminación de una agua residual. Se hizo las pruebas, ¿no? El equipo cumplió a cabalidad y bueno, ahí terminó su tesis. Y vine yo y yo, en cambio, apliqué desde otro punto de vista, el equipo ya estaba hecho, ¿no? Yo lo que quería es medir tiempos de residencia del agua dentro del equipo y entonces, por medio de unas técnicas que están dadas por la parte de la rama de ingeniería, ¿no? De ingeniería ambiental, entonces se sacó, también se hizo unas corridas, se sacó resultados, se sacó conclusiones, se hizo una fórmula, ¿no es cierto? ¿No? Todo eso es, ¿no? Es la parte de investigación, ¿no? O sea, cosas que no existen, ¿no? Que hay que usted que investigarla y usted tiene que obtener algún resultado y después ya en el acto de la exposición usted expone lo que encontró, ¿no es cierto? ¿No? En base a resultados, no es a lo que usted cree, ¿no es cierto? En base a resultados, ¿no? Usted sabe que el tiempo de retención real del equipo, ¿no? Del agua al pasar, no sufre un retraso en un 20%. Entonces, a los cálculos teóricos habrá que subir un 20% del tiempo porque el equipo no es perfecto, ¿no? El equipo a veces tiene sus lugares donde el agua no circula, entonces eso hace que el tiempo de retención demore. Entonces, ya con esos datos usted ya puede diseñar de otra manera, ¿no? Puede, a lo mejor dice, bueno, como le va a demorar el equipo, entonces va a tener que diseñar un equipo más grande, ¿no es cierto? Para que cumpla con los parámetros digamos que el agua residual tiene que tener, por ejemplo, 8 días para que 8 días ahí en ese tratamiento para que salga ya con baja concentración. Entonces, todo eso. Y después otro compañero hace sobre el mismo equipo también desde otro punto de vista y también se gradúa, ¿no? Son diferentes enfoques de un mismo tema, ¿no es cierto? Ya. Los tipos de comunicación oral. A ver, ¿quién más me puede ayudar ahí? Chicas, una voluntaria. ¿Qué cosa? No, que no hay voluntarios, ¿no? A ver, a ver, ahí creo que hay una chica que se decidió, creo. Ayuden, pues. Sí. Ya, a ver, Comunicación oral. ya. Involucra los actos del habla, la escucha y el contexto de la exposición. Juega un papel importante el lenguaje, dominio del escenario, la motivación, los gestos y el dominio de emociones. Ya, esta parte es muy importante, ¿no es cierto? Yo hace muchos años, cuando tenía que sustentar la tesis, bueno, no sé cómo están haciendo ahora, pero en mi tiempo, a mí me van a decir en mi tiempo, era un tribunal, ¿no es cierto? Y entonces,
era un profesor de la materia, no sé, era alguien de las autoridades, bueno, eran como 3, 4 personas. Y entonces uno tenía que pararse frente a la pizarra, ¿no? Y un cuarto, un aula llena de compañeros o de invitados, como sea, y tenía que exponer el tema, ¿no es cierto? Entonces, uno como es joven tenía bastante temor, ¿no? Porque a veces hay compañeros que se quedaban hasta callados, porque a veces el miedo escénico es alto. Entonces, tenía un profesor, decía, un profesor que era muy, ya creo que se murió, un doctor Jubín, era en el Alfaro, decía, ustedes no tienen por qué salir, ir a correr a apurados, a hacer, no, 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 usted vaya, párese, dice, desde su tiempo, ¿no es cierto? Y con confianza en uno mismo, decía, ¿no? Ustedes van hablando y contestando lo que le van diciendo. Y bueno, era un buen consejo porque a veces uno se deja llevar por los nervios, entonces uno debe también saber dominar, ¿no es cierto? Y sentirse seguro de lo que usted ha preparado el tema, ¿no? Digamos, en el caso de una sustentación, usted debe leer bastante, saberse la mayoría no solo el tema, sino los temas que están ligados a eso, ¿no? Porque alguien puede preguntarle algo ligado a eso, ¿no? En todo caso, me acuerdo así, en ese tiempo, ¿no? Me preguntaban los profesores, no se quedaban callados. Peor así era de otra, no era el profesor suyo titular, sino de otros cursos. Entonces ellos preguntaban y yo tenía que contestarle, ¿no es cierto? ¿No? O le preguntaba, y el concepto de esto, decía, ¿no? Entonces usted tiene como, ya venía estudiando, no tenía problema porque siempre tiene que tener confianza en lo que usted ha leído, ha escuchado o ha interpretado, ¿no es cierto? Porque usted lo que va a hacer es contar lo que usted ha hecho, nada más, ¿no es cierto? ¿No? Y si alguien pregunta algo del tema, usted lo que hace es explicarle, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya si ya te preguntan cosas rebuscadas, bueno, ya es cuestión aparte, ¿no? Pero lo normal es que siempre los temas, las preguntas siguen relacionadas a la exposición que usted está haciendo, ¿no? Bueno, algunas formas de comunicación, las formas de la comunicación oral, ¿cuáles son? Disertación, exposición, presentación de libros, ¿no? Conferencias, cursos, presentación de proyectos de investigación, ¿no? Todo eso es las formas de comunicación, ¿no? Formas de comunicación oral, ¿no es cierto? Conferencias, cursos, presentación,
exposiciones ya Recording in saben qué son, ¿no es progress. cierto? ¿No? La exposición es ante, digamos, una feria de esas, ¿no? Son exposiciones, presentación de libros, ¿no es cierto? Hay empresas que hacen la presentación del libro, hablan sobre el autor, hablan sobre los temas que trata ahí, bueno, y todo eso. Y las conferencias, bueno, eso que uno generalmente se inscribe en esas conferencias, ¿no? Con objeto, en primer lugar, de actualizar conocimientos, ¿no es cierto? Y segundo, también por la parte del currículo, ¿no? Que siempre es bueno tener horas de capacitación, cursos de superación personal o capacitación en la presentación de proyectos de investigación, ¿no es cierto? Entonces, generalmente puede ser, digamos, a nivel universitario, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo los investigadores, ¿no? Tienen que presentar sus proyectos que hayan realizado. A ver, utilidad de la comunicación científica. A ver, ¿quién me ayuda ahí? No han prendido las cámaras, veo que están apagadas. Ya están todos. ¿Por qué no prenden? Chicas, prendan las cámaras. Ya no falta poco, ya faltan, ¿qué será? 15 minutos. A ver, señorita, que está muy pensativa, Valeria Coloma, ayúdeme. Bueno, estamos viendo que Divulgación. ya, sí se aprecia, ¿no? Sí, Ya, permite que públicos especializados, primero, y general, después, accedan fácil, rápido y sobre la base de la veracidad a nueva información científica producida para la sociedad. ya, se llama divulgación, ¿no? Y la otra parte es perdón un ratito que está medio. Ya, utilidad de la comunicación. Tenemos la difusión. A ver, lea la difusión. Difusión. Permite a los miembros de una comunidad científica especializada, es decir, a profesionales que producen, practican y validan el conocimiento científico, conocer el nuevo resultado de la investigación lograda. Ya, y está. Entonces dice, siga, a ver, lea. Es entonces un proceso necesario para dar a conocer los nuevos descubrimientos científicos que garantizan el progreso de la sociedad. ¿No? Que es la difusión y la divulgación. Ya, hasta ahí lo que es la parte de ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver otro tema. Déjenme ver qué horas son. Ya, esto es escritura. Ya. Esto vamos a dejar para el día de mañana, jóvenes, ¿no es cierto? Esto ya le corresponde los temas de mañana. Entonces, hasta ahí vamos a quedar, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, ingeniero. Dígame. ¿Podría explicar cómo es el deber, por favor? Bien, ya. Entonces, vamos a ver de nuevo el deber. Denme un ratito. Ya, a ver, vamos a compartir. Vamos a ver esto. Ya.
Como le dije yo, hoy día, más tarde, más luego, le voy a ponerlo con fecha para mañana, ¿no es cierto? Siempre dándole el tiempo suficiente. La tarea número 3, ¿no es cierto? Que está aquí, no sé si alcanzan a ver. Ah, no están viendo, no está compartido, ¿no? Déjenme. Sí está compartido, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí. Sí, profe. Ya. La tarea 3 dice elaborar un indicador, o sea, una variable, el tema, ¿no? El tema con 5 citas textuales y 5 citas interpretativas, ¿no? Entonces, con el tema que ustedes tienen, nos van a, a buscar cinco párrafos, ¿no? Puede ser de cualquier autor, ¿no? Puede ser el mismo autor, no sé, se me ocurre. Entonces van a hacer un archivo primero en Word, ¿no es cierto? Escriben esas 5 citas con respecto al tema seleccionado que ustedes tengan y las copian tal y cual como es y al final, ¿no? Al final de cada párrafo van a poner insertar, tal autor. Insertar en el archivo Word, ¿no es cierto? Y así mismo hacen para el otro, ¿no es cierto? Para los otros párrafos, ¿no es cierto? Pueden ser, generalmente busquen diferentes autores para que le coja, para que haya variedad, ¿no es cierto? Relacionado al mismo tema. Y esos mismos cinco citas textuales que se llaman, ¿no? Van a convertirla en citas parafraseadas. ¿Qué significa esa parafraseada? ¿No? Ustedes van a coger el mismo documento, ¿no? Y le van a ir cambiando las palabras por palabras similares. Por ejemplo, decir, obtención, ¿no? Van a poner, o si se obtuvo, o pueden poner una palabra similar, se fabricó, sí, términos semejantes que el mismo, a veces creo que el mismo programa sabe dar ahí, ustedes lo que hacen clic, le digo que ahí saben salir palabras sinónimas, no sé, así nos salió a nosotros en una práctica que hicimos. O si no, pues ustedes ven la palabra, simplemente la cambian, ¿no es cierto? Le ponen palabra similar. Si es posible, no, si es posible, la pueden colorear también para que vean que ustedes le han cambiado el término, ¿no es cierto? La palabra la han cambiado por otra similar. Digamos, igual, la palabra igual le pueden ser parecido, ¿no es cierto? O similar, ¿no es cierto? Todas esas, así pueden ir cambiando palabras parecidas. Y así mismo la dejan así mismo con las citas que tienen, pero cambiándole las letras, ¿no? Por palabras. No creo que haya mayor problema en eso, creo, ¿no? Entonces, profe, buscamos 5 párrafos Sí. de diferentes sitios, ¿no? Y Que cada hablen, uno sí, que hablen del mismo tema, que hablen del mismo claro, tema. claro. Sí, pero de diferentes y para poder insertar citas de diferentes Eso, autores. nada más. Y de ahí, de los mismos 5 párrafos, copiamos para hacer las citas interpretativas, ¿no? Que sería Sí, parafrasear. parafrasear, le van cambiando el significado. Hay dos formas de parafrasear, ¿no es cierto? O sea, pueden cambiarle completamente e incluso el orden puede cambiarle, ¿no? O sea, sin embargo, sin perder el sentido de lo que quiere decir el autor original, ¿no? Pueden, ya digo, Usamos sinónimos, pues. O sea, de los mismos usan 5. sinónimos y pueden cambiar un poquito la forma de la estructura de la oración, ¿no? La cuestión es que el sentido Que diga lo mismo. nos diga lo mismo, ya. Ok. Para frasear. Eso le va a servir a ustedes, porque el rato que hagan la tesis les van a pedir, no, no ahorita, no, pero, no, ahorita no tanto, pero ya cuando ya tengan que hacer ustedes tienen que aprender a parafrasear, a cambiarle el sentido cambiarle no el sentido, el mismo sentido, pero con diferentes palabras. Entonces, ese es el trabajo. Déjeme de una vez, esperemos conectados, que déjenme subir una vez esa tarea ahorita, ¿ya? Me esperan ahí. Tengo una duda. Dígame. Al final o sea, al final solo ponemos los anexos o la bibliografía o solo ponemos las citas después del párrafo. No, solo citas nomás, no, bibliografía no. Ya. Citas nomás, nada más. Ya. Citas y ahí la cita normal y la cita parafraseada, pues ya le digo, puede ser cambiado solo palabras o pueden ser cambiado también el orden, ¿no? No, el orden, pero el sentido que sea igual, ¿no es cierto? Sí me explico.
Entonces, no creo que tenga mayor inconveniente. Ya, espérenme unos segundos que voy a ver si entro a modo. Disculpe, profesor, Dígame. cada párrafo se le hace una cita bibliográfica, ¿no? Claro, la bibliografía, Ya, la bibliografía la ponen ustedes en el programa, ¿no? O sea, ahí sale una ventana donde usted pone los datos. claro, sí, Pone y eso aceptar va al final del párrafo, al final del de cada párrafo, párrafo, correcto, ajá. correcto, Y de correcto. ahí vamos con los otros 5, que serían los que se le cambian, ¿no? Los sinónimos. Sí, pueden ser los mismos, ya digo, para poder apreciar los cambios que Claro, han hecho, para que ver si que no le cambiaron el sentido. Tiene que el sentido es el mismo, pero con diferentes, puede ser con diferentes palabras o diferentes, en otro orden de las palabras, ¿no es cierto? Pero al final significa que significa lo mismo, ¿no es cierto? y de sobre los párrafos tiene que ser sobre el tema del proyecto de aula o puede ser Sí, del PIS, ¿no? ya digo, puede ser del PIS, no me importa, la cuestión es que practiquen eso, hagan eso, ¿no es cierto? Ok, gracias, Practiquen profesor. y lo suben y puede ser en Word mismo, no, no hay problema. Ahora, si lo pueden pasar ya una vez que está terminado, se supone, pues, ¿no? Porque pueden aplicar de ahí lo pueden subir en PDF. Si pueden subir en PDF, a buena hora, porque creo que en PDF se califica mejor aquí en el programa.
Bueno, jóvenes, entonces está ya subido la tercera tarea, ¿no es cierto? Eh, ya le digo, sencillo, no es nada complicado. Ingeniero, disculpe. Dígame. Citas textuales son los que vamos a buscar, o sea, los párrafos, ¿no? Se refiere a eso, buscar los párrafos. Sí, ya. Ya. Y citas interpretativas son los que vamos a cambiar del mismo párrafo, pero diferente, pero que sea lo mismo. Sí, para poder dar, no sé cómo hace el otro compañero, pero yo prefiero que desde el mismo párrafo, en el orden de las palabras, si es posible cambien las palabras similares, ¿no? Y si es posible, en el mismo párrafo para poder Claro, apreciar. que no pierda su significado. Sí, para que tenga el mismo significado y poder apreciar y nada más, eso es todo, ¿no? Sobre los 5 mismos párrafos se vuelven a trabajar cambiándole el orden, cambiándole las palabras similares, nada más. Eso es todo, jóvenes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Están todos? ¿Alguien me llevó al último? ¿Si tienen asistencia todos? No llegó, Yo en todo caso, profesor, Ingeniero. llegó González. Díaz, González. Ah, ya llegó González, vean. Si no le pregunto, no dicen ustedes, porque anda con No, sí, le planeaba decir, pero A ver, López, estaba esperando que terminara él. llegó López, ¿no? Llegó Rodríguez, ¿no? Ya, ¿quién más? ¿Algo me decía alguien más? ¿Alguien me Yo decía? ingeniero, bueno, buenos días, Barcia. Barcia, ¿qué fue Barcia? Usted es el dueño de la Barcia. Dígame. Creo que llegué un poco atrasadito, no sé si me habrá puesto en la asistencia. Déjeme ver. Sí, creo que. Llegué 10 minutitos tarde, creo. Ya, Barcia. Sí está, sí está. Ya, gracias, estimado. Bueno, jóvenes, entonces quedamos ahí, ¿no? Hasta el día de mañana. Pasen bien. Para el del día de mañana, hasta más luego es la cosa. Ya, gracias. Hasta más luego. Gracias, Hasta ingeniero. mañana. Ingeniero, Hasta luego. gracias. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Sí, pasa.